Bienvenido a su programa Optimización en Salud. Sandra. Amigos, gracias por sintonizarnos cada semana. Bienvenidos a una nueva edición de Orientación y Salud. Como siempre, les damos muchísimo las gracias por cómo nos escriben en las redes sociales, siempre ven nuestro canal de YouTube. Y bueno, no lo vamos a defraudar. Hoy contamos con un programa muy bueno. Doctor, cuéntenos qué tenemos hoy. Hoy tenemos al doctor Franklin Vargas, que es podólogo. Vargas, bienvenido. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un placer de estar aquí en su programa. Ustedes se van a enterar de cosas muy interesantes hoy, porque hasta nosotros, preparando este programa, nos enterábamos de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Doctor, esta es su casa. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Como ustedes sabrán, la podología y la podiatría se encarga del estudio del pie, de las patologías del pie. Entonces... Doctor, yo quisiera que usted, antes de que iniciemos con el tema que es tan interesante que usted nos va a hablar, dígale a ese público, por favor, cuál es la importancia de cuidar bien los pies. Lo primero que tienen que saber es que el pie se encuentra en un lugar oscuro y húmedo. Por lo tanto, ya que tengo un ginecólogo aquí al lado, muchas enfermedades que se pueden adquirir por la vagina pueden comenzar en el pie. No me diga, doctor. También, como el pie tiene contacto con el suelo, también se pueden adquirir incluso enfermedades virales en el pie. Y también tenemos que tomar en cuenta que el pie es muy complejo, porque el pie tiene 26 huesos, 33 articulaciones y 107 ligamentos. Y con uno que se rompa, se puede producir un dolor terrible. Aparte que hay personas, los que sufren de vasculopatía diabética, los que sufren tanto de diabetes como de neuropatías y de problemas vasculares, tienen un pie de alto riesgo que puede terminar en amputación. Y otra cosa que sería para otro tema, a diferencia de las uñas, en los pies, las uñas de los pies son muy alabanciosas y por el cambio de color denuncian muchas enfermedades. Bueno, doctor, yo sí puedo decirle que eso es así. ¿Usted sabe por qué? Yo tenía un problema vascular en las piernas, insuficiencia, ¿verdad? Tenía desde hace muchos años un supuesto hongo, entre comillas, en una uña. Y yo me puse de todo. Mire, yo fui a todos los sitios del mundo. Bueno, el doctor me mandó a hacer unos cultivos. Nunca salía nada. Sin embargo, la uña seguía con el famoso hongo. Pues déjeme decirle, yo me operé ya hace un año. Y como a los 7 meses de la operación, que yo veo que la uña va cambiando de color y se va poniendo normal otra vez. Y yo, ven acá, ¿qué pasó aquí? Pues yo no me estoy poniendo nada. O sea, una cosa increíble. La uña ahora está nuevecita, como que nunca le pasó nada. Entonces, ahí fue que nosotros, investigando, nos dimos cuenta de que esa insuficiencia que yo tenía en cuanto a la circulación, hacía que esta uña todo el tiempo estuviera como si fuera con un hongo, pero realmente era falta de sangre que estaba la pobrecita. O sea, fíjese cómo una cosa lleva a la otra y es tan interesante el tema de los pies. Solamente envenenamientos, hábitos tóxicos, incluso hábitos sexuales se pueden ver en la uña. Pero en el día de hoy nos vamos a orientar más al turismo de salud. Sí, pero mire, hay un programa especial con ese tema. ¿Cómo va a ser? Sí, claro que sí. Vamos a esperar que... No, Vargas, tú dijiste eso y ya los muchachos se pusieron ya... ya malo, tan malo ya, Vargas. Sí. Así que vamos a tener que hablar... En buen dominicano la uña es muy alabanciosa. Lo que pasa es que muchas especialidades médicas, como la medicina interna y esas áreas clínicas, se alejaron un poquito del pie, pero ya han nacido nuevos posgrados, especialidades, maestrías y residencias orientadas al miembro inferior. Cuando nos salgan algunas imágenes, entonces le voy a aclarar algunos detalles en cuanto a eso. Está bien. No, pero claro, por eso es la importancia de que quería saber primero que nada cuál era la importancia del pie. Sobre todo yo les puedo decir que en este país que están llegando especies nuevas, por ejemplo en el Cibao, se han presentado casos, por ejemplo, la araña marrón, que es una araña que produce una necrosis caseosa, es esa que está ahí, mejor conocida como la araña violinista. Esta araña se parece mucho a la araña dundún, pero tiene la particularidad de que tiene un violín pintado en la espalda. En personas que sufren de insuficiencia vascular, que son diabéticos, te puede llevar a una amputación porque ella produce una toxina similar al Clostridium perfringens, o una bacteria come carne, pero es la toxina, no es que ella tiene esa bacteria. Ahora bien, cuando te pica, te va a producir una especie de gangrena que en la radiografía salen unas burbujas de aire que conocemos en medicina como necrosis caseosa.
Esa araña, me gustaría el control master la dejara un poquito más, se parece Pero- mucho a la que tenemos en la casa. Por eso lo ideal que cuando te pique una araña y usted anda haciendo turismo interno en algunas zonas del país, no necesariamente tiene que ser en Manzanillo, porque por Manzanillo fue que llegó Por desde allá fue- Brasil. Ok, eso que quería saber por dónde Sí, andaba. llegó desde Brasil. Entonces, este tipo de araña, fíjense en ese violín en la espalda. Se parece mucho a la de la casa, pero sí es venenosa y ha puesto a muchos pacientes en riesgo casi de perder la pierna. Incluso la cicatrización es muy fea. Deja una herida como si fuera una quemadura. Ahora, si te pica cerca de la tibia o cerca del hueso, puede gangrenar el hueso. Pero tienen que saber diferenciar la de la araña de la casa. Yo hubiera preferido, en un deseo, que hubiera traído una que produce unos temblores y una erección de 24 horas. Pero por mala suerte, la que nos llegó fue una de las más malitas de Brasil. ¿Qué que es cosa? esa. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Entonces, no tan solamente eso, ahora el que vaya a hacer turismo interno, por favor, tiene que tomar en cuenta que también estamos siendo invadidos por el pez león. A mí me llamó un subdirector de un hospital público que lamentablemente un familiar se puso de curioso, iba a pisar un pez león y él decidió agarrarlo con las manos. Y estaba en una zona costera. No voy a estar mencionando zona costera, por ejemplo, dice, ay, yo no voy a ir, porque el pez león está en toda la zona costera, pero en los sitios más bonitos, donde hay arrecifes de coral, si ustedes ven un pez que tiene como plumas, que tiene a tener pintas rojas y amarillas, Y el dominicano es curioso y dice, ay, qué O lindo, que- déjame agarrarlo. o que tiende a tener esas, véanlo ahí, ese pez vino después de del huracán George, que se presentó hace como 20 y pico de años, estaba en unas jaulas flotantes aquí en Puerto Rico y llegó a República Dominicana, pero el pez estaba destinado a llegar porque se introdujo en las costas de Miami, aunque es originario de Australia, produce un dolor tenebrante terrible, pero un dolor que la persona solamente del dolor puede morir de la inflamación, puede hacérsele un síndrome compartimental, o sea, un torniquete en la pierna, pero el dolor es terrible. Usted cree que es un taladro que te está desbaratando la pierna por usted clavarse. Ahora, el pez es sabrosísimo, el veneno lo tienes en la punta de las espinas, pero yo soy de Costa de Buen Hombre, de zona costera, y ese pez yo prefiero freírlo antes de freír los otros, antes de freír tostones, y el sabor es extraordinario, le da sabor a los otros peces, así que se lo pueden comer a confianza. Después que los pescadores le ajá, eso quitan es lo que le iba a decir, las quitarle espinas. las espinas, Sí, ya lo porque- podemos comer ya sí, tranquilo. porque es como un moco. Ahora, hay un peligro, sobre todo usted distinguido, que es ginecólogo, que es médico, o no sé, Las no sé embarazadas. especialista de qué usted área sea, pero sí hay un detalle que hay que saber. Hay personas que luego que le dan de alta han presentado broncoespasmos. Ok. Yo tuve un primo mío, un primo hermano, que lamentablemente se clavó con ese pez y después que le dieron de alta, comenzó a tener episodios de broncoespasmos en la casa y tuvimos que comprar broncodilatadores. No siempre pasa, pero después que la persona le dan de alta, puede cerrársele la vía aérea después del paciente haber pasado por el proceso inflamatorio. Pero, doctor, ¿verdad? Si este pez lo piso o Sí, sobre todo si lo pisa y le tiene muy poco miedo a las personas y a los otros peces porque él no tiene Sí, depredadores. además porque- también, por ejemplo, niños o personas que dicen, ay, pero mira qué Esa- bonito ese pez y lo quiere tocar. Eso mata, o sea, me puedo morir. Puede morir porque hay personas que hacen un choque anafiláctico o angidemia de glotis donde se le cierra O como la vía usted dijo aérea. ahorita, también por el Incluso dolor. por el dolor, por la inflamación. Pero hay un antídoto o algo sí, así. sí, en este caso se trabaja con esteroides, se trabaja dexametasona, se utiliza difenhidramina, también antialérgicos, y se maneja. Ahora, si el dolor es muy grande, ya se utilizan medicamentos para el dolor más fuerte, pero no hay directamente un antídoto per se. Es igual para la araña marrón, lo que yo más recomiendo es que se den sesiones de cámara de oxigenación hiperbárica, porque en el caso de la araña marrón te produce más un compromiso vascular en la zona. Entonces hay diferentes terapias. De igual manera, los que van a hacer turismo interno entonces usen calzado para entrar a la playa porque ya contamos con especies nuevas. Claro. Y también si se van a los campos, traten de en la noche o cuando dejen un calzado suelto, cuando usted se va a esas zonas a acampar, que hay una flora y fauna que no tenemos en la ciudad, trate de meter los calzados en una funda
para que no se presenten esos incidentes. Ahora, si usted le picó una arañita, fíjese si tiene el violín. Si no tiene el violín, no hay problema. No importa que sea esa araña arborícola, que puede incluso hasta comer aves, que es del tamaño de un cangrejo, puede tener hasta el tamaño Doctor, más pero grande es que que yo la no le mano. voy a dar la posibilidad a esa araña que me pique. Es que si yo veo esa araña de ese tamaño, créame que yo voy a correr mucho. No, No pero va a tener opción si de le picarme. sale, tiene que saber que esa no es venenosa, eso no va a pasar más de ahí. Pero a veces la gente se siente confiado cuando va a cabañas y a casa de cita que no cuidan bien el piso, que no higienizan bien el piso, porque el virus del papiloma humano no solamente te puede dar en la boca, en la nariz, en el pene o en la vagina o en el ano, también da en los pies. Y si usted se descuida, incluso puede llegar a pasar de una simple verruga plantar, como usted no sabe la cepa que tiene, a un carcinoma verrucoso e incluso a un cáncer en el pie. Por ejemplo, en México llegaron en un solo día 2 pacientes que por visitar mucho casas de citas económicas terminaron con un cáncer en el pie, en un solo día. Y aquí los pacientes desconocen, por ejemplo, si usted se ve algo similar a un callo, esa imagen que tenemos ahí no, esa es una larva cutánea migrans, pero si usted se ve un callo con muchos puntitos negros, como si usted cogiera una aguja y la tintara de tinta china y apuñalara ese callo con muchos puntos negros, ahí usted tiene una verruga plantar. Usted lo que no sabe de cuál de las cepas es. Ahora bien, eso puede transformarse en un carcinoma verrucoso o puede irse más lejos, puede terminar en un carcinoma epidermoide. Por ejemplo, exactamente eso es una verruga plantar por la cepa del virus del papiloma humano. Lo ideal es quemarla y, dicho sea de paso, motivo a los ginecólogos, a los urólogos, que además de revisar el pene, el ano y la vagina, que también revisen el pie, porque muchas veces en la vagina no se pueden presentar cepas malísimas, pero también en el pie se puede presentar el signo de Hutchinson, que no es más que un carcinoma epidermoide que puede irse complicando. Entonces debe haber un mutualismo entre las otras especialidades y nosotros. Y no tan solamente, por decirlo así, cuando se presentan esas uñas de color verdoso, que muchas veces la gente dice, pero mire esta manchita que me salió, qué rareza, qué sé yo qué, y este hongo que no se me quita. A veces dicen que es también por el esmalte de uñas. El esmalte, a veces no es el esmalte, es un hongo que se llama Pseudomonas aeruginosa, que puede producir el ataque agudo del pie diabético y en 7 días producirte una amputación. Por ejemplo, miren esa uña que nosotros tenemos ahí, la famosa Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa cuando un caballero o una dama tiene ese hongo en los pies o en las manos? Esa uña produce un hongo en la vagina con un olor que en algunos casos puede tomar ese olor a pescado podrido. Entonces, cada vez que un caballero se descuida y tiene ese hongo en los pies y en las uñas y toca la vagina de su pareja, lamentablemente va a estar frecuentando al ginecólogo y la esposa incluso cree que es que el hombre le está siendo infiel. De igual manera, una mujer que tiene las uñas perdidas, por ahí hay otra imagen que van a encontrar donde se ponen todas las uñas verdes y se descacaran. Cada vez que la mujer se sube el pantalón con esa uña o cuando va a cualquier sitio por ahí clandestino a hacerse un pedicure y vuela toda esa uña, muy probablemente gran parte de esas mujeres van a ir para su ginecólogo o se va a comprometer la vagina con ese mal olor. Mire esas uñas. Es que necesito que usted explique eso un chin más lento. O sea, una persona tiene las uñas como ustedes están viendo ahora, va a hacerse un pedicure, aunque la manicurista tenga todos sus instrumentos desinfectados, esto puede volar en el aire y se le pega y contamina a las demás personas que también están ahí. Todas pueden ir al ginecólogo. O sea, entonces después viene el lío de que yo estoy metida en el ginecólogo, que yo no sé qué fue. Y bueno, empieza todo ese problema. Y lo lindo del caso es que hay personas que tienen ese hongo en las uñas y se viven chupando. Entonces sufren de una halitosis y de un mal aliento. El odontólogo tampoco revisa las uñas de las manos. El paciente no va a donde un dermatólogo. Y hay pacientes que incluso pueden terminar que aunque se cepillen, nada más hay que ponerle 3 hojas de zinc en la cabeza porque son letrinas andantes y sufren mucho por más enjuague bucal, porque cada vez que se chupan los dedos se llevan. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con los hongos en las uñas y sobre todo los podólogos y los podiatras motivamos a que los especialistas no se les debe olvidar que solamente en el pie en enfermedades básicas se presentan 300, pero pueden llegar a 600 enfermedades. Entonces todas hay que tomarlas en cuenta porque imagínense que esa persona sea diabética. Ese hongo en cualquier momento con un subión de azúcar puede inflamar la uña y cuando viene a salir el cultivo y hay que amputar el paciente por encima de las rodillas. Ay, qué terrible, doctor. Vargas, déjame hablar.